Shabbat Shalom al bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo, a la Keilah de Yehoshua y a todos aquellos que han sido apartados por el Mashiach y Yehoshua y llamados a ser pueblo Kadosh de Jehová, pueblo santo de Jehová, junto con todos nosotros, que en todo lugar invocamos el bendito nombre de nuestro amado Mashiach y Yehoshua, Adón de ustedes, como también de todos nosotros. Gloria sea a Hakadosh Baruj Hu. Y que han recibido la misma emuná tan preciosa como el oro, igualmente que la nuestra. Gracia, misericordia y paz sean multiplicados en Yeshua HaMashiach, Adón nuestro, en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Quien les habla es su Aj, José Antolín Meléndez, de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Y aprovechando los medios, quiero enviar saludos y muchas bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Moré Aharón Morales y a su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Ellos son nuestros pastores y maestros, Morim Berroim, que presiden aquí en la Keilah de Yehoshua, en Congregación El Yo Soy, bajo la cobertura moral, espiritual, legal de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, en el sur de Los Ángeles, California. Grandes bendiciones para ellos. Amén. Y también aprovechamos el tiempo para enviar saludos y muchas bendiciones a todos los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruaj, a cada uno de los congregantes, integrantes de la Keilah de Yehoshua, al cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras que comparten sus enseñanzas, y también a nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, el salmista de la Keilah de Yehoshua. Bendiciones abundantes para su vida. Bien, mis amados, hoy quiero compartir lo que es mi comentario a la parashá de esta semana, que se intitula Teruma, transliterado en nuestro idioma como ofrenda. Y como bien sabemos, lo hemos estado estudiando en el Sefer de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 25, del verso 1 al capítulo 27, verso 19, lo que es Alef Melahim, primera carta de los reyes, en el capítulo 5, capítulo 6, versículo 1 al verso 16, gloria al Eterno. También en lo que es el Sefer de Tehilín, Salmos, el Salmo 31, el versículo 6. Y lo que es en el Brit Hadasha, en el pacto renovado, lo que es Alef Corintín, primera carta a los Corintios, capítulo 13, del verso 1 al capítulo 15, verso 58. Aleluya. Pero antes de comenzar y de que entremos en materia, vamos a agradecer al Eterno a través de una tefilá. Vamos a hacerlo todos juntos. Y le decimos, Abba Kadosh, Padre Santo, Padre amado, le damos toda raba. Muchísimas gracias por este Yom Shabbat, este día de reposo, este día de delicia que usted ha creado para nosotros. Estamos agradecidos porque nos concede la vida y dentro de su misericordia la oportunidad de estar reunidos, congregados a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruaj, y a través de todas las plataformas que usted nos concede en las redes sociales para estar unidos en Ejad, en un mismo sentir, un mismo anhelo, un mismo deseo, que es santificarnos y santificar este Yom Shabbat, este día de reposo, para su honra y gloria. Pedimos que usted nos hable a través de esta porción de la bendita Torah. Se lo pedimos todo esto en el Shen de Yehoshua HaMashiach y le damos toda raba. Muchas gracias. Amén. Ve amén. Aleluya. Bendecimos al Eterno todos juntos porque Él es bueno. Parashá Teruma, ofrenda. Y bueno, mis hermanos, podemos encontrar aquí en lo que es el Sefer, el libro de Shemot de Éxodo, en el capítulo 25, del verso 1 en adelante, cuando el bendito pueblo de Israel es llamado a contribuir con una ofrenda muy especial para el Eterno. Y los propósitos del Eterno pues es construir, edificar el Mishkan, el tabernáculo de reunión, este lugar donde el Eterno iba a reposar su Shekinah, su divina presencia. Y esta ofrenda constituía de 15 materiales: el oro, la plata, el cobre,
lana teñida de color azul, púrpura y también de rojo, tela de lino, pelo de cabra, pieles de diferentes animales, madera, aceite de oliva para la santa unción, especies y piedras preciosas, con los cuales el eterno Jehová Sebaot le dice a Moshe: harán para mí un santuario, el Mishkan, el tabernáculo de reunión, y yo voy a morar entre ellos. Yo voy a morar entre ustedes como mi pueblo. Eso lo encontramos en lo que es el verso 2 del capítulo 25 de Shemot de Éxodo. Así el Eterno dijo: di a los Bnei Israel, a los hijos de Israel, que hagan una colecta para mí. Acepta una contribución, pero de todo su corazón. El que quiera contribuir tiene que hacerlo de todo su corazón. Y bueno, vemos que ahí en la cima del monte Sinai, Moshe recibe las instrucciones detalladas sobre cómo construir esta morada para el Eterno, el tabernáculo de reunión, el Mishkan y todos los utensilios que iba a requerir este Mishkan. El verso 8 nos dice que el Eterno, que ellos tenían que edificar ese lugar muy kadosh y que Él habitaría en medio de ellos como pueblo. Y así podemos ver que luego de la entrega de la bendita Torah ahí en el monte Sinai, lo que vimos en la parashá pasada, el Eterno pidió a Moshe construir un hogar para él, un lugar donde se hiciera manifiesto y pudiera estar presente en medio de su pueblo, para que pudiese habitar entre su pueblo, y esto es el Mishkan, el tabernáculo de reunión, un tabernáculo móvil, portátil, que podía fácilmente armarse y también desarmarse y ser trasladado a la siguiente estación. Gloria sea el Eterno. Y esto iba a ser el centro espiritual ahí en medio del desierto. Aleluya. Entonces, era el sitio donde el pueblo, los Bnei Israel, el pueblo de Israel, debía traer sus sacrificios para expiar sus transgresiones, sus pecados a la bendita Torah, y también para expresar sus ofrendas de gratitud, su gratitud al Eterno. Entonces, este sitio, el Mishkan, el tabernáculo de reunión, es donde el Eterno se comunicaba, como bien vamos a seguir estudiando, con Moshe. Gloria sea el Eterno, y ahí es donde le seguía dando instrucciones, y es donde Moshe iba a elevar sus plegarias a favor del pueblo. Y bueno, ya había transcurrido lo que es la transgresión, el episodio donde estaban adorando al becerro de oro, y el pueblo ya había sido perdonado, ya había sido redimido también, y entonces es que se les da la instrucción de hacer esa colecta, esa ofrenda para el Eterno. Entonces el tabernáculo de reunión, el Mishkan, sería una señal de la renovada cercanía entre el Eterno y su pueblo, los Bnei Israel, los hijos de Israel. Ahí en el Sefer de Shemot, lo que es el mismo capítulo 25, el verso 8, nos confirma: y ellos edificarán para mí un lugar santo, y yo habitaré dentro de ellos. Ese es el propósito del Eterno, habitar dentro de ellos, en medio de ellos. Bendito sea nuestro Abacados. Y podemos trasladarnos a esta era, la era del Mashiach, la era mesiánica. ¿Cómo lo podemos ver? El Sheliach Kefa, el apóstol Pablo, nos dice ahí en la primera de sus cartas, en el Brit Hadasha, en el capítulo 2, versos 4 y 5, cuando él nos dice: acérquense a él, piedra viva, ciertamente rechazada por los hombres, pero para Jehová escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como templo espiritual para ser Kohanim, sacerdotes santos apartados para Jehová, para ofrecer sacrificios del Ruach aceptables a él por medio de Yeshua HaMashiach.
el Sheliach Shaulo, también en el Brit Hadasha, pero en lo que es Aleph Corintiyin, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 16 y 17, él nos dice: ¿O no sabéis que vosotros sois templos del Eterno? Y que si el Ruach de Elohim mora en vosotros, si alguno destruyere el templo de Elohim, Jehová Elohim lo destruirá a él, porque es templo de Elohim, el cual sois cada uno de vosotros. Este templo santo es. Aleluya. Entonces, ahora nosotros somos ese templo. Ahora nosotros somos esas piedras vivas, sobreedificadas en ese gran fundamento, en esa roca firme que es nuestro amado Mashiach Yehoshua. Entonces volvemos a ser un templo móvil, que vamos de aquí para allá, a donde el Ruach nos lleve. Tal como nuestro amado Mashiach Yehoshua le dijo a Kefa, le dice: cuando eras pequeño, tú te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando fueres viejo, otro te ceñirá y te llevará, quizá, a donde tú no quieras. Ahora nosotros somos ese templo del Ruach, en esta era del Mashiach, la era mesiánica. Somos portadores de su Shekinah y ofrecemos esos sacrificios de justicia, esos sacrificios agradables al Eterno, esos sacrificios vivos como culto racional. Pero bueno, vamos a recapitular, vamos a volver a lo que es el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Y sabemos que tenía 3 compartimentos: los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero en el lugar más interno, ahí donde estaba el santuario, tras la cortina bordada de manera artística, estaba el arca, que contenía las tablas del testimonio, también el maná y también la vara de Aarón que reverdeció. Ahí lo que es Shemot 25, pero verso 10 nos dice: tienen que hacer un arca de madera de acacia, 3 y 3/4 de pies de largo, 2 y 1/4 pies de ancho y 2 y 1/4 pies de alto. En la tapa del arca habrá 2 querubines tallados en oro puro y hechos a martillo. Gloria sea el Eterno. En el cuarto exterior se encontraba lo que es la menorá, lo que es el candelero de 7 brazos y la mesa sobre la cual se acomodaba el pan de la proposición. Gloria sea el Eterno. Y ahí nos dice esta parashá, como bien lo hemos leído, detalladamente cómo el Eterno le dio las instrucciones y las medidas y los materiales y cómo se tenía que realizar todo lo que es el Mishkan y todos los artículos que se iban a ocupar ahí dentro. Gloria sea el Eterno. Pero bueno, vamos a lo que es nuestra parashá, teruma, ofrenda, o ofrenda elevada, como dicen los amados sabios de Yehudá. Lo que es el comentario de Rashi dice: terumá, ofrenda elevada a Jehová. Y bien sabemos Shemot, Éxodo capítulo 25 verso 1, cuando Jehová habla a Moshe diciendo: transmíteles, diles a los Bene Israel lo siguiente: diles que tomen una ofrenda para mí. Esto significa en mi honor, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla, que buscaba el Eterno que fuera de todo su corazón, voluntariamente, no por la fuerza, sino por un corazón dispuesto. Entonces nos dice Rashi: Jehová está ordenando a Moshe designar recaudadores para recolectar la ofrenda teruma, la ofrenda elevada, y que ésta fuera tomada para él. Y pareciera que redunda el Eterno en sus palabras. Pero nos dice Rashi, más bien este versículo viene a transmitir a los recaudadores y tesoreros a cargo de recolectar los fondos comunitarios que su trabajo debe ser para Jehová. Es decir,
deben consagrarse a su tarea y hacerla en honor a Jehová. Ellos se deben a Él. Deben dejar de lado toda mezquindad, todos intereses personales y todo móvil e impulso de su corazón equivocado y aplicarse y ajustarse a la causa que les había sido delegada de parte de Jehová. Y nos dice Rashi que en hebreo ofrenda es teruma. Y esta voz alude a algo que es elevado o levantado hacia Jehová. Por eso también se traduce como ofrenda elevada a Jehová. Gloria sea al Eterno. Continúa diciendo Rashi. En este caso alude a la elevación espiritual de los materiales que fueron donados para la construcción del Mishkan, del santuario, del tabernáculo de reunión. Lo que es la materia al servicio del Ruach. Todo lo natural tenía que ser puesto al servicio del Ruach Kocho, de la Shekinah, del eterno Jehová Sebaot. Y bueno, en lo que es esta parashá Teruma, encontramos una posible llave. La lectura comienza con el tema de la recaudación de los fondos para construir el Mishkan, el tabernáculo de reunión en el Bamidbar, en el desierto. Y comienza con esa orden que el Eterno le dijo a Moshe, que tenían que recaudar una ofrenda para el Eterno, pero de todo su corazón. Algo en honor al Eterno. Y el propósito, que el Eterno quería habitar en ellos, en medio de ellos. Gloria sea Jehová Sebaot. Por eso decía, tomen la contribución para mí de cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar. Y eso es lo que el Eterno sigue pidiendo hasta el día de hoy. Que no debe ser por imposición, sino que deben hacer desde el corazón, poder ofrendarle al Eterno. Y esa ofrenda sea de todo corazón para que sea una ofrenda elevada. Y aún con nuestros bienes materiales, poder honrar al Eterno conforme lo piden sus sagradas escrituras. Entonces nos puede llamar aquí la atención el hecho de que el Eterno le diga a Moshe, a los Bene Israel, al pueblo de Israel, que habrán de tomar una contribución. No dice como tendría que decir en un sentido común, que tendrían que darle y fuese como una imposición. Esto pudiera ser lo más lógico, pero no. Encontramos sobre este punto muchas explicaciones, muchas enseñanzas en lo que es nuestros amados hermanos, los Jajamín, los sabios de Torah. Pero yo les quiero compartir algo que a mí me llamó y me gustó mucho. ¿Por qué? Porque vemos que son 15 materiales lo que el Eterno pide que se le lleve como ofrenda. Entonces quien tenía oro y disponía de todo su corazón, pues llevaba oro. Quien tenía plata de todo su corazón llevaba plata. Quien tenía piedras preciosas de todo su corazón llevaba piedras preciosas. Pero también quien tenía lino llevaba lino. Y quien tenía pelo de cabra llevaba pelo de cabra. Y quien tenía la posibilidad de llevar las pieles de animal las llevaba. No todos buscaban llevar lo mismo. Entonces podemos ver que una de las situaciones que a menudo se levanta o se provoca en medio de lo que es la comunidad, la cajal, la quejilá, es que a veces por no poder, porque el querer está, pero a veces por la falta de recursos o capacidades, no se puede ofrendar como se quisiera. Y podemos ver así en medio de la cajal, de la quejilá, que el pueblo quisiera poder ofrendar como otro lo hace. Quisiera tener el talento que otro tiene. Quisiera tener la elocuencia que otro tiene. O la capacidad financiera, económica, para sustentar la obra, como otro tiene, pero no puede, no quiere. Y el que no lo tiene, quiere, pero no puede porque no lo tiene. Y podemos ver que eso causa estrés, causa también lo que es un malestar espiritual, también en algunos casos depresión, en otros casos genera
ansiedad. Y entonces, perdón, entonces, mis amados, podemos ver este proceso en el pueblo, aún en estos tiempos, porque las personas o los Bene Israel o los Bene Elohim y los hijos del Dios viviente, aún en este tiempo, a veces quisieran llevar lo mejor al Eterno, pero a veces quisieran llevar lo que ven que otros tienen, lo que ven que otros pudieran llevar, pero que no lo hacen, y ellos quisieran tenerlo para llevarlo. Y es donde vamos a desarrollar este tema. Cuando esto ocurre, mis amados, nos sentimos, vamos a hablar en tercera persona, nos sentimos afectados en nuestra dignidad y en nuestra autoestima, porque queremos pero no podemos. Entonces, ¿cómo hacer para que la aparente inferioridad que tenemos en lo que son las capacidades, sea en dones, en gracia, en ministerio o en poder adquisitivo, en economía, no nos afecte? ¿Cómo poder encontrar la balanza en estas circunstancias? ¿Cómo poder ser equilibrados nosotros mismos para no sentirnos menores que alguien? O buscar depender de alguien, o que alguien nos dé. Rashi nos da un comentario sobre este versículo. Que tomen una contribución para mí, dice el Eterno. Rashi comenta, para mí, en aras de mi nombre. Y a simple vista dice Rashi, Rashi quiere aclarar este motivo por el cual el Eterno necesita una donación. Dice, ¿acaso el Todopoderoso, el Shaddai, le falta algo o necesita algo? ¿O por qué dice una ofrenda para mí? Por eso explica Rashi, que la idea no es que el Eterno necesite bienes materiales, sino que la donación es recibida en aras del servicio, por medio de su uso para la construcción del tabernáculo. La donación es en aras del servicio para la construcción del tabernáculo. Entonces no estaba pidiendo cantidad, sino estaba pidiendo calidad y disposición del corazón, que eso es lo que le da el valor agregado a nuestra ofrenda, que sea de todo corazón. Y con esta precisión de Rashi podemos ayudar al que se siente en situación de inferioridad ante la necesidad de recurrir a terceros para poder llevar su ofrenda. Él podría haber creado el mundo de tal manera que cada persona reciba sustento sin tener que recurrir a nadie. Esto es lo que dice Rashi. El Eterno podría haber creado este mundo de tal manera que cada persona recibiera su sustento, fuera autosuficiente, de modo que no tuviera que recurrir a nadie. Y eso pudiéramos verlo humanamente a los ojos naturales como algo muy maravilloso. Pero le faltaría algo muy importante. Este mundo carecería de la bondad y de la generosidad. Si todo mundo tuviera la capacidad y la autosuficiencia, este mundo carecería de las virtudes del Eterno, que es la bondad y la generosidad, que es fruto del Ruach Kodesh, fruto del Espíritu Santo. Si nadie necesitara nada de nadie, dice Rashi, ¿cómo sería posible que hubiese generosidad en este mundo? Para resolver este interrogante, el Eterno puso en el mundo un sistema que podríamos denominar su forma de administración. Los recursos de cada uno ya están de parte del Eterno, pero a veces estos recursos llegan por medio de un tercero, por medio de tu prójimo. En otras palabras, cuando necesitamos algo y recurrimos a un tercero para obtenerlo, no debemos de sentirnos menos o humillados porque no lo merecemos. Tenemos que entender que el Eterno utilizó este mediador para hacernos llegar la bendición y así poder ser cuerpo.
Así la escasez de uno sea suplida por la abundancia del otro, y la escasez del otro suplida por la abundancia de nosotros. Así que no depende de la cantidad, sino de la calidad, y de trabajar como cuerpo, y en esta era mesiánica, como cuerpo en el Mashiach. Dice Rashi, esto es solo porque el Eterno decidió mandártelo por ese medio, por un administrador específico que él ya había destinado para que por medio de él te fuera llegada la verajá, la bendición económica o de algún bien del cual tú estabas pidiéndole al Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe sus razones. Por eso nosotros utilizamos emuná. Emuná, la fe perfecta, la fe completa, la fe madura. Yo sé que a los que amamos al Eterno, todas las cosas nos son favorables. Todas las cosas nos ayudan a bien, y esto de acuerdo al llamado, al propósito del Eterno. Todo es para mi bien, todo proviene del Eterno, todo lo está permitiendo por un fin beneficioso a mi existencia. Entonces, dice Rashi, imagínate que estás actuando en una obra de teatro y te toca, fuiste contratado para el papel de pobre, y quizá era más atractivo llevar el papel de rico. ¿Te deprimirías por eso? ¿Por qué te deprimirías por eso si lo importante no es qué papel te toca, sino la manera en que vas a interpretar tu papel? Gloria sea al Eterno. Lo importante es que la obra sea un éxito. Entonces no importa si te toca hacer el papel de pobre o el papel de rico. Lo verdaderamente importante es cómo desenvuelves tu personaje. Y aquí nos da un colorario que me llamó mucho la atención y me gustó. Habla de un hombre que un día fue a buscar trabajo. Era operador y le dieron trabajo como operador de un ómnibus en una ruta de pasaje. Y al terminar su primera jornada de trabajo, llegó a la empresa y a hacer su liquidación. Y entonces vio que sus compañeros de al lado liquidaban mucho dinero. Y así continuó. Pasaron los días y él veía que él rendía muy poco y llevaba muy poco dinero, y sus compañeros al lado liquidaban mucho. Y él decía, ¿por qué ellos traen bastante dinero? ¿Por qué recaudan mucho y yo no? Entonces se armó de valor y le preguntó a uno de ellos, oye, ¿por qué tú traes tanto dinero si trabajamos las mismas horas? Le dice, ¿en qué ruta estás tú? Y él respondió, dice, bueno, yo cubro la ruta 121. Dice, ese es el problema. ¿Por qué? Dice, porque yo estoy en la ruta 163 y ahí hay mucho más pasaje. Entonces este varón al día siguiente fue, habló con el despachador y le pidió que lo cambiara de ruta. Y para en la tarde regresó con bastante dinero, mucho más que los otros, y estaba liquidando más dinero muy contento. Entonces llegó el inspector de la empresa y le pregunta, oye, ¿cómo le hiciste para traer tanto efectivo, tanto capital? ¿Por qué recaudaste tanto en el transcurso del día? Y él le contesta, pues es muy sencillo, vi que esta ruta no rinde y decidí cambiarme a la ruta 163 y ahí me fue mucho mejor, hasta mucho mejor que a mis compañeros. Y del supervisor, bueno, veo que tienes razón, veo que te fue bien, pero tienes que saber algo. Nosotros, la empresa, no te contratamos para estar cubriendo la ruta 163. En otras palabras, no te contratamos en la empresa para que te trajeras una gran cantidad de dinero, sino te contratamos para que le dieras servicio a la ruta 121. Nosotros como empresa sabemos que hay poca población, que hay poco pasaje en esa ruta, pero no te contratamos para que trajeras grandes cantidades de dinero, sino para que dieras un buen servicio en esa ruta.
¿Qué estaba pasando con este varón? Este varón veía que trabajaba al mismo tiempo que sus compañeros que estaban en otras rutas, pero que ellos traían más dinero, y este varón en su mente pensaba que era por la cantidad, y se estaba sintiendo menos porque no traía lo mismo que ellos. A veces en la Cajal, en la Keilah, sucede lo mismo. Hay quien trabaja las mismas jornadas y trae poco. Pero lo que nos enseña este colorario es de que el Eterno no te está pidiendo las grandes cantidades, sino te está pidiendo un servicio. Y donde te puso es para servir y para que sirvas de todo tu corazón. Y entonces la ofrenda que le traigas sea una ofrenda elevada al Eterno. Y esa es una gran enseñanza que hoy el Eterno nos da a través de esta Parashá, Terumá, ofrenda elevada. Y así debe ser nuestra ofrenda, mis amados. No es por cuánto traigamos, ni que nos comparemos con lo que los demás ofrecen, sino hacer el servicio conforme para lo que fuimos llamados, y hacerlo de todo nuestro corazón, porque eso agrada al Eterno Jehová Sebaot, Bemelech Yehoshua HaMashiach. Bien, mis amados, pues ha sido un placer estar contigo este Yom Shabbat, este día de reposo. Con la ayuda y el favor del Eterno nos reunimos el próximo Shabbat. Mientras tanto, sigámonos gozando y disfrutando de toda la gama de enseñanza que hay hoy en este día, porque si escuchas estas 6 horas completas de enseñanza, encontrarás un mensaje central entre todos los maestros y maestras que hoy compartimos nuestro comentario de la Parashá de esta semana. Mis amados, reciban un fuerte abrazo a la distancia y que la gracia de nuestro amado Mashiach Yahushua sea con cada uno de vosotros durante toda esta Shabua, toda esta semana. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom.